Bueno, vamos a tener que empecemos. Encienden sus cámaras, Yulisa, María José. Algo está pasando con los compañeros. Se están olvidando que necesitamos ya en la segunda parte iniciar lo más rápido posible, ¿sí? Para ir aprovechando los tiempos. Yo les quería preguntar, ¿cómo quieren iniciar? Yo tengo dos videos muy interesantes que observé y que veo que sí tienen información que nos puede servir. Primero vemos los videos y luego vamos haciendo un análisis. ¿Qué es interés simple? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son el objetivo del interés simple? ¿Qué objetivo tiene el interés simple? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar directamente a eso. Amigos de Contador Contado, estamos muy contentos porque vamos a iniciar lo que es el... Escuchen bien lo que se va a colocar en este momento. Si desean pueden agarrar apuntes. Aquí se va a hablar de una forma general de lo que es el interés simple y también se va a mencionar también el interés compuesto, que eso lo vamos a tener en una clase posterior, pero ya pueden tener una idea. Básense más en lo referente al interés simple, ¿sí? ¿Sí me escucharon? Chicas. Sí. Ya. Ok, ahí ya parece que ya hay alguien. El curso de matemáticas financieras para aquellas personas que pues quieren iniciar su carrera profesional o quieren entender más cómo es esto del tema de las finanzas y ya adentrándonos un poco más pues en el tema de finanzas personales. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. El primer tema que vamos a nosotros a abordar es el de interés simple. ¿Por qué el interés simple? Bueno, porque este es uno de los principales elementos que debemos de conocer a fondo para que podamos entender lo que es las matemáticas financieras y cómo se comportan pues este tipo de índices a lo largo del tiempo. Vamos a ver en esta presentación algunos conceptos básicos, la introducción a estos conceptos básicos y un par de ejercicios para que quede muy reforzada pues el conocimiento de lo que aquí vamos a explicar. El interés simple, para que vayamos entendiendo un poquito de cómo va el asunto, pues no es otra cosa que tener nosotros el dinero conservado en determinado lugar con la finalidad de que este no pierda su valor a través del tiempo. Esto se puede pues entender un poquito como una inversión. Pero el tema de la inversión lo veremos en videos posteriores donde hablemos ya de elementos un poquito más complejos. Es importante aquí entender que el dinero que se genera pues se va a llamar interés. Es simple porque este interés no se acumula al capital para el siguiente periodo. Entonces aquí debemos entender, vamos a tener dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. En esta ocasión vamos a ver el interés simple con la intención de que tú puedas ir entendiendo pues los conceptos que estamos explicando. Como lo comenté, es simple, es decir, este interés se conoce como simple porque el dinero que va a generar, es decir, los intereses, no se van a acumular al capital para el siguiente periodo o para los siguientes periodos. Vamos a ver esto ya con elementos un poquito más pues específicos. Ya que sabemos lo que es el interés simple, pues entonces ahora sí, vamos a conocer cada una de sus partes. La primera parte que vamos a conocer es el monto. Básicamente el monto es el dinero invertido más los intereses. Dicho de otro modo, es el capital más los intereses. Supongamos que nosotros tenemos 20,000 pesos al día de hoy. Dentro de 5 meses nosotros vamos a poner a invertir esta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que nosotros recibamos, ese se le va a conocer como el monto, para que quede un poquito más claro. Es decir, es el dinero que nosotros vamos a recibir más los intereses que ha generado a través del tiempo. Luego, como bien lo acabo de decir, vamos a conocer lo que es el capital. El capital es el dinero que se invierte en un inicio, es decir, 20,000 pesos que yo tengo ahorita y que todavía no he puesto yo a invertir. Generalmente se toma como referencia el inicio del periodo. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy tú tienes 20,000 pesos, esos 20,000 pesos es lo que se conoce como el capital.
Luego viene lo que es el tiempo. Como ya lo mencioné, cuando nosotros ponemos a funcionar esos 20,000 pesos, digamos en un año, ese lapso de tiempo se va a conocer como tiempo o plazo y que generalmente se conoce con la nomenclatura T. Acuérdate que la nomenclatura son como esas letras o esos símbolos que nosotros utilizamos para poder representar un determinado concepto. En este caso, tiempo y plazo se van a representar con una T minúscula. Esto de manera general. Puede ser que en algunos países, en algunos lugares de Latinoamérica o en algunos lugares de Europa, esto tenga una nomenclatura diferente. Sin embargo, es importante entender que el concepto no cambia, es exactamente el mismo. Entonces, como lo comenté, es el tiempo o el plazo que estará invertido el dinero. Supongamos que de los 20,000 pesos que tengo el día de hoy, los vamos a invertir a un lapso de 12 meses. Entonces, el plazo serían los 12 meses. Ya que conocemos estos tres elementos, vienen otros dos más, no más importantes, pero sí con un poco mayor de protagonismo. El primero, sin duda, es la tasa de interés, que se representa generalmente con la letra I minúscula. Es la tasa de interés que producirá el capital. En los cálculos se maneja algebraicamente y siempre se va a leer en porcentajes. Por ejemplo, podemos tener un 0.04, pero en porcentaje va a representar un 4%. Es importante que esto se entienda, ya que muchas veces este tipo de lecturas son las que confunden a la hora de generar los cálculos pertinentes. Y finalmente viene lo que es ahora sí el interés simple, que se representa generalmente con una I mayúscula, una I latina mayúscula, y que no se debe de confundir con la tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje en cuestión de rendimientos que nosotros vamos a poner a funcionar el capital. Y el interés, ahora sí, es el importe monetario de ese interés que genera el capital a lo largo del tiempo. Es decir, por un lado vamos a tener el 4% y por el otro lado vamos a tener a lo mejor 800 pesos, que podrían representar el 4% de 20,000 pesos. Entonces, el interés simple, acuérdate, siempre es el importe monetario de lo que el interés generó a través del tiempo partiendo del capital. Ya que conocemos estos elementos, vamos a ir encontrando las partes ya ahora sí con casos prácticos, porque bueno, tenemos que ya esto iniciarlo para que tú puedas ir aprendiendo de manera más fácil. El primer elemento que vamos a encontrar es partiendo de un caso práctico. Este caso práctico nos dice, el señor Aldo solicita un préstamo al banco por 200,000, prometiendo pagarlo en 6 meses. Esto para irse de vacaciones. El banco le da una hoja en donde dice el monto total que pagará al término de los 6 meses, el cual será de 204,000. Es importante entender que esto es únicamente académico, pero es importante que lo entiendas para que puedas ir tú encontrando cada uno de los elementos que conforma el interés simple. Entonces, aquí debemos de entender varias cosas. Lo primero es de que vamos a tener una línea de tiempo. ¿Qué nos dice esta línea de tiempo? Nos dice que al inicio de la línea de tiempo vamos a tener un importe de 200,000, pero al paso de 6 meses nosotros vamos a recibir o vamos a pagar 204,000. ¿Por qué? Porque el señor Aldo está solicitando 200,000, pero como el dinero no va a ser el mismo a lo largo del tiempo, cuando termine el periodo de gracia que el banco le dio, va a tener que pagar 204,000 pesos. Vamos a ir entendiendo esto porque puede llegar a resultar un poco confuso. Ya que tenemos esta información, entonces vamos a verlas un poquito más a detalle. Esta misma información representado en nomenclaturas o en las fórmulas para que nosotros podamos ir entendiendo esto son las siguientes. Primero que nada tenemos el capital, que son los 200,000, que es, si te fijas, el importe con el que nosotros iniciamos, porque acuérdate, el capital es el monto con el que tú inicias sin que transcurra el tiempo. Ahora, ¿cuál es el que sigue? Bueno, pues el monto. El monto es lo que se va a recibir al final del periodo, es decir, al final de los 6 meses. Luego, ¿qué tenemos? El interés representado monetariamente, que son los 4,000 pesos, es decir,
A los 204,000 les restamos los 200,000 y vamos a obtener ya el interés de forma monetaria. Esto es pues bastante sencillo de entender. Luego tenemos lo que es el tiempo, que son los 6 meses. Hasta aquí todo pareciera normal. Sin embargo, falta un dato muy importante que nosotros debemos conocer. Ese dato no es otra cosa que el interés. Es decir, el interés tomándolo en cuenta en términos algebraicos o en términos porcentuales. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos determinar? ¿Cómo vamos a determinar esto? Pues muy sencillo. A los 4,000 pesos que nosotros ya sabemos que tenemos de interés, lo vamos a dividir entre el capital, que es el monto que nosotros tenemos al inicio de que se invierta o al inicio de que transcurra el tiempo y no se convierta en el monto. Entonces, ya con esta información, al hacer la división de 4,000 entre 200,000, vamos a obtener lo que es el interés, que es 0.02, que acuérdate, esto algebraicamente siempre se va a leer en este tipo de terminología, pero ya cuando nosotros lo mandamos a porcentaje podemos leerlo como 2%. ¿Qué es lo que sigue? Ya que nosotros encontramos estas partes, vamos a ir viendo de forma un poco más detallada cómo es que se componen estas partes. Ya tenemos estos 6 elementos que, bueno, aquí T lo vamos a ir pues reflejando como el número 6, pero este número 6, si tú te das cuenta, nosotros podemos colocarlo de manera algebraica. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer de manera muy específica cómo vamos a ir utilizando este término, pues lo que vamos a hacer es de que a 6 lo vamos a dividir entre 12. Que fíjate que es exactamente lo mismo que si fuera 3 entre 6. Porque acuérdate que en cuestiones de fracciones, pues es exactamente el mismo resultado. Si tú divides 6 entre 12 o 3 entre 6, va a salir exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos seguir entendiendo? Pues es el interés. El interés que de manera algebraica, pues todavía no lo terminamos de encontrar al 100%. Ya que nosotros hacemos la división que hace un momento hicimos, lo que vamos a hacer ahora es pues simplemente hacer la multiplicación por 100, porque de este modo nosotros vamos a encontrar el porcentaje de lo que equivale el 0.02 por 100 y va a ser el 2%, que es lo que te comentaba hace ratito. Fíjate cómo hace un momento yo te dije, en cuestión algebraica lo vamos a representar de 0.02, pero en términos porcentuales siempre va a ser el 2%. Si esto te llega a confundir, pues basta que el término en cuestión algebraica lo multipliques por 100 y vas a obtener tu resultado porcentual. Ahora, aquí es importante entender una cosa. Este es el término o este es el porcentaje de interés que representan 6 meses. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuál es el interés anual, lo único que tenemos que hacer en este caso es multiplicarlo por 2. Es decir, a 0.02 lo multiplicas por 2 y tu interés anual va a ser de 0.04, que pues en términos porcentuales se manejaría en términos de 4% anual. Y esto lo he comentado una y otra vez, en los cálculos se va a manejar algebraicamente y se lee en porcentajes para que no exista la menor duda. Aquí también es muy importante entender que cuando hacemos esta clase de ejercicios siempre vamos a comparar, digamos, peras con peras, manzanas con manzanas, y esto porque muchas veces se llega a confundir a la hora de hacer los cálculos. Se me durmieron. Profesor, no. No, no están dormidos. No. Profesor, antes que continúe el video, ¿por qué el chico calcula el interés, el 0.02%? 0.02%. Eso lo hizo. Eso es para determinar el interés. Es que el interés tiene un 100%, ¿no? Es de un 100%. ¿Ya? Entonces, para saber a cuánto corresponde ese 0.2, lo multiplicó en este caso por 100. Y ahí determinó el interés. Ah, ya. Gracias. Sí, ya. Les iba a sacar este video porque de ahí para allá
él explica otro ejercicio, sino es que dejé que escuchen el primero porque es interesante adelantarse un poquito y estar preparado para lo que viene, ¿sí? Pero vamos a ver el que está acá. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video, que está dentro del curso de interés simple e interés compuesto, vamos a hablar de las características del interés simple. Y pues de una vez vamos al grano, ¿no? Vamos a ver todas las características o las características principales del interés simple para que lo comprendamos muy bien. La primera característica es que el interés no se acumula al capital. Generalmente se paga periodo a periodo. Vamos a hacer un ejemplo porque pues la idea es que comprendamos con ejemplos de qué es de lo que les estoy hablando, ¿no? Supongamos que a mí me prestaron o que yo presté un capital, digamos, de 80,000 pesos. 80,000 dólares, 80,000, bueno, la moneda es lo de menos, ¿no? Supongamos que me prestaron un capital de 80,000 pesos y que es a una tasa de interés, digamos, del 2% mensual. Obviamente, si me prestaron 80,000 pesos con una tasa de interés del 2% mensual, quiere decir que me van a cobrar un interés de ¿cuánto? Bueno, esto ya lo vimos en videos anteriores, entonces el 2% de 80,000 sería quitarle 2 ceros, 800 por 2, 1,600. Que yo escribo el punto acá porque en mi país el punto es para los miles, ¿no? Ustedes pues lo escriben como se escribe en su país. Entonces, vuelvo a decirles, el ejemplo es, a mí me prestaron o yo presté 80,000 pesos con un interés de 2% mensuales. Obviamente, cada mes voy a tener que pagar 1,600 pesos de intereses, ¿sí? Que corresponde al 2% de 80,000. Entonces, ¿de qué se trata este tipo de interés? Como lo dice aquí, el interés, que es esto, acordémonos que el interés es el valor, ¿no? El interés no se acumula al capital, o sea, pasado el primer mes, a mí me prestaron los 80,000, yo de una vez, aquí como dice, generalmente se paga periodo a periodo. ¿Qué quiere decir? Que si se prestó con una tasa de interés mensual, quiere decir que cada mes debo pagar o cancelar ese interés. O sea, dentro de un mes, si yo no voy a pagar el dinero, solamente tengo que pagar el interés. Al siguiente mes, si no voy a pagar todavía el dinero, tengo que pagar otra vez 1,600 pesos de intereses, ¿sí? Entonces, este interés no se va sumando al capital, que esa sería una de las diferencias con el interés compuesto del que ya vamos a hablar más adelante. Bueno, otra cosita. Sin importar si, bueno, esto también sucede, ¿no? Supongamos que a mí me prestaron 80,000 y el primer mes yo no tuve para pagar los intereses. No importa, simplemente se van acumulando los intereses, pero los intereses para el siguiente mes, supongamos que el primer mes, yo no tuve para pagar esos 1,600. O sea, ¿cuánto deberé al final del primer mes? Pues deberé los 80,000 que me prestaron más estos 1,600, ¿sí? Si no los cancelo, supongamos que no los cancelé, igual, así no los haya cancelado, no se acumulan a la deuda. O sea, ya no voy a decir que es que debo 81,600, sino se mira separado. Debo 80,000 más 1,600 de intereses. Para el segundo mes, ¿qué sucedería? Pues que sigo debiendo los mismos 80,000 más los intereses de ese mes, o sea, sería más 1,600 y más los 1,600 que debía del mes anterior. ¿Sí? Simplemente, no importa si los haya pagado o no, siempre el capital va a ser el mismo, que bueno, esa es otra de las características de este interés simple. Bueno, sin importar si los pagué o no, simplemente se van acumulando aquí aparte. Pero para el segundo mes, yo pago intereses de estos 80,000, no de estos 1,600 que debí, ¿no? Por eso aquí dice, generalmente se paga periodo a periodo. O sea, lo más lógico es que cada mes yo tenga que pagar esos 1,600. Pero supongamos que no tuve para pagar los 1,600, entonces pues ahí lo que tendría que decirle, uy, hermanito, qué pena, no tuve para pagarle, pero el otro mes le pago los intereses. Entonces, si al siguiente mes no pago toda la deuda, por lo menos tengo que pagar los 1,600 de intereses más los otros que pagué. Si ya los había pagado, ¿cuánto debería? Solamente 1,600 de intereses de un mes. Otra de las características que tiene el interés simple es que los intereses siempre se aplican sobre el mismo capital. O sea,
Al comienzo, nuevamente con este ejemplo, me prestaron 80.000. ¿Cuánto tengo que pagar después de un mes? 1.600 de intereses. Obviamente, si voy a pagar todo, pues pagaría los 80.000 más los 1.600. Al siguiente mes, los intereses los cobran de este capital, como les decía. Lo más lógico es que al primer mes cancelemos esos intereses, entonces al siguiente mes pues solamente deberemos los intereses de ese mes, que serían solamente estos 1.600. Estos no, porque supongamos que ya los habíamos pagado. Pero no importa, sin importar si los hayamos pagado o no, al siguiente mes se paga el interés solamente del mismo capital que me prestaron. Ya no voy a pagar intereses por esos otros que de pronto no había pagado, sino que simplemente se pagan sobre este capital. O sea, que más bien ya no volvamos a suponer que no había pagado, sino supongamos que sí los pagué, ¿no? Entonces, el primer mes, ¿cuánto tendría que pagar? 1.600 pesos de intereses. El segundo mes, que estos se supone que los voy cancelando periodo a periodo, ¿no? Al siguiente mes, ¿cuál es el capital? Sigue siendo 80.000 y tendré que pagar el mismo interés. Sí, los intereses siempre se aplican sobre estos mismos 80.000, nunca van a cambiar, ¿sí? A menos que obviamente pues haya un cambio en el juego y que yo diga voy a pagar 30.000 o pagar 40.000, ¿sí? Pero generalmente se pagan sobre el mismo capital. Y la última de las características que vamos a ver del interés simple es esta, que el interés siempre será el mismo. Por eso se llama simple, porque todo siempre es lo mismo. Miren, el capital siempre es el mismo, el interés siempre es el mismo, ¿sí? Todo va a ser siempre lo mismo, sin importar si me lo prestan por 3, 4 meses o 5 meses. Bueno, aquí hay un 3. El capital seguiría, o lo que yo debo, seguiría siendo 80.000. ¿Y cuánto tendría que pagar de intereses? Nuevamente 1.600, ¿sí? Entonces, sin importar si es por un mes, 2 meses o 3 meses, el interés siempre va a ser el mismo. Como les decía, no importa si yo no pagué el interés del primer mes, o sea, supongamos, a veces también se hace en este tipo. A veces yo le digo uno le dice a la persona, hágame un favor, présteme 80.000 pesos y se los pago dentro de 3 meses. Entonces, ¿cuánto tendría que pagarle dentro de 3 meses si no le voy abonando los intereses? Simplemente se le pagarían los 80.000 más los 3 meses de intereses, que los 3 van a ser los mismos, 1.600 más 1.600 más 1.600, ¿no? Entonces, algo muy importante que debe quedar al final de este video es que en el interés simple todo siempre es lo mismo. El capital siempre es el mismo, sin importar cuántos periodos sean. El interés siempre es el mismo, ¿sí? Y pues los intereses, como les decía anteriormente, siempre se van a pagar sobre el mismo capital, ¿no? Qué bien que hayas llegado hasta esta parte del video, porque Dormidas. Miren, él nos habló, esta parte, la última parte creo que fue la más interesante, nos habló de las características, ¿sí? Quiero escuchar las características, solo mencionó 3 y las dio con ejemplo, me pareció también muy, muy, muy creativo el ejemplo. Eso va a permitir pues que ustedes entendieran mucho más fácil. Ese video lo pueden utilizar cuando tengamos que hacer ejercicios, ¿sí? Esa es la semana 3. Ya está subido en el aula virtual. Más bien hasta les voy a mostrar que ya está subido en el aula virtual. Más bien de ahí lo estábamos viendo. Me avisan cuando ya puedan observar. Sí, ya estamos viendo. Ya, ok, miren. Vamos a hacer el análisis que les había mencionado, ¿sí? Pero me van a decir ustedes primero las características. ¿Qué piensan ustedes referente a lo que mencionaron del interés simple? Todo lo que se le venga a la cabeza. Si se le viene a la cabeza el concepto, pues se me dice. Si se le viene a la cabeza las características, eso me dice, ¿sí? De igual manera voy a estarles escuchando, que esa es la idea, para tomar apuntes de quiénes están participando, ¿sí? Y luego yo les voy a dar a conocer lo que yo consulté también y analicé, ¿sí? Y que también les he colocado en el aula virtual para que nos sirva de apoyo y podamos pues utilizarlo para nuestras clases, ¿sí? A ver, primero vamos a empezar por Castro, Yulisa. Presente, profesor. Listo, dígame de los dos Ya. videos que vimos. Ya, en los videos decía que en el interés simple como característica dice que no se acumula el capital, sino que generalmente se paga periodo a periodo.
También dice que... Saskia. Ya, dígame. Le escucho, No, como casi le vi era que otra hizo, compañera. como dice ofrendo, entonces pensé que ya. Siga, Saskia. Ya, profe. Bueno, a mí me pareció súper interesante, más los casos prácticos, porque de esa manera uno prácticamente le hace entender mucho mejor a veces que lo teórico. Bueno, y como decía el señor en el video, o sea, que prácticamente, o sea, o sea, los intereses y todo eso siempre se va a mantener en este caso, o sea, en lo que viene a ser el interés simple, sin importar los periodos, que, o sea, su valor siempre va a ser igual. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más, Saskia? ¿No? Nada más. Ya, sigamos, María José. Profe, de las características que dijo en el video, también decían que el interés siempre se aplica sobre el mismo capital. Que si él le prestaba $80,000, creo que era, $80,000 era lo que alguien me presta, todos los meses voy a pagar $1,600. Muy aparte de si yo abono o no abono los $80,000, todos los meses tengo que pagar $1,600 porque ese es el capital. ¿Ya? ¿Pero qué entendió usted? ¿Cuál sería una característica del interés simple? Eso, pues, profesor, que los intereses siempre se aplican sobre el mismo capital. Eso él dijo que era una característica. Ya. Quiero escuchar ya las demás características. Faltan dos. Las tres personas que pasaron me han dicho la misma. Quiero escuchar las otras dos. Ah, Sí. ya. Si no, no vamos a salir. Ella, la compañera de antes no dijo la misma, dijo otra. La misma. Pero Que sigan, sigan. y la otra característica que dijo que el interés siempre será el mismo. Es lo mismo que usted está diciendo. ¿Mande? ¿Y usted qué dijo? Sí estaba escuchándolo, profesor. Estaba prestando atención. Sigamos, otra característica más. Escuchemos las otras características. Ya mencionaron de que no se cobra del capital. Una pregunta, ya vamos a responder mejor esta pregunta para ver si entendieron. ¿Cómo se llama la sumatoria del interés más el capital? Él lo dijo en el video, verán. Monto. Exactamente, monto. Buenas tardes, ingeniero Jonathan Cero. Monto, así es. Las características del interés simple son muy fáciles, porque es fácil de reconocer. Primero, la básica es de que solo se cobra sobre el capital un valor igual en los mismos periodos. Él les decía de que tenía $80,000 y de que cobró un interés del 2%, si mal no recuerdo. Sí, creo que era el 2%, ¿ya? Y eso les resultaba un valor de 1,600 mensuales, ¿sí? Si tengo que pagarlo durante 12 meses, esos 1,600 no se van a alterar, que fue lo que nos quiso decir la compañera Chalar. ¿Sí? Esos no se van a alterar. Así yo mañana les quede viendo una cuota y tenga que pagar la consiguiente, en las dos no voy a pagar un excedente, ¿no? Solo voy a pagar los 1,600 de un mes más los 1,600 del otro mes, ¿sí? Eso es lo que voy a pagar. Listo, por ahí. Ahí ya tenemos una característica, ¿sí? Otra característica es de que ese interés
no es utilizado por los bancos. Esa no la mencionó. No lo utilizan los bancos. Sí, porque no les conviene. Si ustedes se dan cuenta, no sé si tienen ahí familiares o ustedes también que han hecho algún préstamo a un banco, las cuotas van ascendentes, van hacia arriba. Sí, van aumentando. Y si ustedes no pagan un mes, se les aumenta un valor. Sí, un interés sobre el interés, que se conoce como interés lagarto. ¿Qué otra característica ustedes conocen? ¿Sí? O escucharon de lo que mencionó este señor en el video. A ver, Yulisa o Ana Milé. ¿Nada? ¿No se acuerdan? Tienen que Profesor, escribir. Tienen que siempre escribir. Él las detalló. otra Antes de de que... sus características también es conservar el valor del dinero a través del tiempo. Claro, es que por eso, esa coincide con la que te mencioné, de que no va a cambiar el valor. ¿Sí? Antes de cerrar la clase, pues quería primero invitarles a que revisen el aula virtual y la otra, pues, hacer un recuento de lo que se tiene aquí e invitarles a que participen del aula virtual, ahí están las tareas. Las características, acá yo tengo muchas más, no solamente 3, ¿sí? Su capital inicial puede llegar a mantenerse igual durante todo el proceso del periodo. ¿A qué me refiero? Si yo inicié con 80,000, siempre van a ser 80,000. No se va a sumar el interés más el capital. ¿Sí? No se va a sumar. ¿Sí? Seguirá siendo siempre el mismo en todos los periodos de la operación. Siempre en todos los periodos de operación no puede cambiar. ¿Ya? Se le aplica a la tasa de interés solo en el capital inicial o en el capital que se haya invertido. No se aplica en ningún periodo, término medio, ni nada por el estilo. Se utiliza muy poco dentro del sector financiero, como les dije, debido al compuesto de sus bajos intereses. Se incorporan diversos intereses producidos de la inversión durante determinados periodos de tiempo. Esto se debe a su capital inicial. Solo se realiza su cálculo sobre su capital inicial. Si se dieron cuenta, siempre menciona de que no se altere el capital, de que no se vuelve a modificar, sigue siendo el mismo, de que sus cuotas van a ser las mismas durante el periodo determinado de tiempo que se haya estipulado. ¿Sí? Eso no va a cambiar, no tiene por qué cambiar. ¿Sí? Y también hay que recordar, mire, si ustedes se ponen a analizar el concepto de interés simple, pueden ir determinando cada una de sus características. Miren, el interés simple es una tasa que se aplica sobre un capital que puede permanecer en el tiempo constantemente y no se incorpora en periodos sucesivos. Ustedes analizan bien este concepto de interés, puedan darse cuenta de que ahí está la mayoría de las características, ¿sí? Ahí está la mayoría de las características que se han mencionado hasta el momento, ¿sí? Algo también que encontré, dice, el interés simple únicamente se realiza el cálculo de los intereses sobre el capital de inicio que ha sido prestado o pagado. De esa forma, los intereses un segundito, ¿ya? Voy a compartirles algo. Me dicen si lo pueden observar. Sí, profesor, ya. Miren, aquí está. Dice, el interés simple únicamente se realiza el cálculo de los intereses sobre el capital de inicio que ha sido prestado o pagado. De esa forma, los intereses no se incorporan al capital, ya que quedarán retribuidos y se reciben cuando termine el periodo. Esa parte se repite en la mayoría del concepto o de lo que encontramos a la parte inicial que les leí y también de esta parte que también contiene, ¿sí? La importancia de este interés es que este interés se utiliza en la vida diaria y en los negocios, se utiliza cuando ahorramos, cuando prestamos a nuestros amigos, se realiza el cálculo de un alquiler, se presta o se pide préstamo, se presta o se pide prestado, se cobran productos o créditos,
cuando se invierte dinero, si se tiene un negocio, si se quiere saber su valor en caso de que se desee vender, y en las ofertas de descuento, entre otras. Entonces, quiere decir que nosotros el interés simple lo hacemos a diario, ¿sí? Porque cuando tú llegas y le prestas a un amigo, tú le dices, ¿sabes qué? Préstame $10, el próximo mes te devuelvo 12, ¿sí? Tú vas a deber 12, pero no es que si se los pagaste luego de 2 meses, vas a pagar 24 o vas a pagar 14. No, pagas los 12, ¿sí? Eso es un interés simple. Los bancos, por eso le digo que casi no lo utilizan, cuando nosotros prestamos, ellos nos cobran, bueno, no recuerdo exactamente, pero el 16% y un poquito más, nos cobran a nosotros por el valor prestado. Pero cuando nosotros ponemos a ahorrar nuestro dinero durante un periodo de tiempo específico, ellos nos pagan por debajo del 4%. ¿Sí? Y tenemos que dejarlo un buen periodo de tiempo ahí porque si no, ellos no van a dejar que ese dinero tenga lo que ellos quieren hacer, el flujo, ¿no? Que se lo prestaron al de aquí, se lo prestaron al de acá, el de acá les devolvió un mes, el de acá les devolvió otro mes, y así van ahorrando. Y así van luego recuperando poco a poco el dinero que ustedes le prestaron. Así sucede, ¿sí? Ya. Entonces, voy a... Alguien ha ingresado al aula virtual para ver el deber. Ya se los voy a mostrar. Más que nos quedan 3 minutos que voy a aprovechar para hacer eso. En la tarea, ¿sí? En la tarea, necesito que consulten 3 conceptos de interés. Simple, ¿sí? 3 conceptos de interés simple. Y lo suban. Y en el foro, ¿para qué es importante el interés simple? ¿Sí? Si revisan el aula virtual, pueden encontrar las respuestas de cierta manera, aparte del deber y del foro, sí, ahí está la respuesta completa. Solo tienen que argumentar lo que ustedes consideran. Ya les dije que tiene que ver mucho con la vida personal y de eso pueden argumentar para colocar dentro de su foro. No se olviden que el foro debe estar listo o debe haberse creado o realizado ya para la siguiente clase, ¿sí? Debe haberse realizado para la siguiente clase, que si mal no recuerdo es mañana, ¿sí? Para de esa manera, pues, revisarlo en conjunto y ver cuáles son las respuestas que ustedes han colocado y sobre eso ir analizando poco a poco y, pues, ir evaluando cómo vamos adquiriendo el conocimiento sobre la matemática financiera, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Yulisa, Chalar, Rodríguez, Orobio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Pues bueno, que tengan el resto de la tarde, no queda mucho, que les vaya súper. ¿Sí? Si conocen de algún compañero o compañera que tenga que recibir las guías, que se comunique conmigo, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿ya? Pasen bien, cuídense, chao, chao.